Afternoon can be a hard time La tarde es un tiempo After difícil. lunch. Después del almuerzo es un tiempo difícil para escuchar. like little babies with your full stomachs, Como niños pequeños con sus estómagos llenos, ready for a nap, listos para una siesta, but not yet. pero aún no. As we've considered over the last couple days, Como lo hemos considerado o tomado en cuenta en los últimos días, what a Christian home looks like cómo se ve un hogar cristiano, in our marriages, nuestros matrimonios, families with children. familias, nuestros niños. I want us to think about what is the number one thing that hurts our families and marriages. Y debemos pensar qué cosa hiere nuestras familias y nuestros matrimonios. Sin. Pecado. It is the thing that will keep our families from growing. Este es lo que impedirá que nuestros matrimonios y nuestras familias crezcan. It'll hinder our marriages from growing stronger, Esto limitará nuestros matrimonios de crecer fuertes and it will divide our churches. y dividirá nuestras iglesias. If you think about it, as families grow stronger, Si usted lo piensa, mientras las familias crecen más fuertes, often churches grow stronger. así las iglesias crecen más fuertes. As the church grows stronger, Y mientras las iglesias crecen más fuertes, families grow stronger. las familias también son edificadas y They crecen más often fuertes. work together. Esto funciona de esa forma. But when one is hurting, Pero cuando una está herida, it hurts the other. esto hiere la siguiente. So I want to share hopefully some practical things today Tal vez pueda compartir algunas cosas prácticas con ustedes en esta tarde. of how to help deal with sin in our lives. El cómo tratar con el pecado en nuestras vidas. Think about as Paul wrote to the church of Corinth in 1 Corinthians 13. Pensemos en lo que Pablo le instruyó a los corintios en 1 Corintios capítulo 13. He called them to love, Les llamó al amor. but they were dealing with a lot of sin. Ellos estaban tratando con muchos pecados. And there's ways that we need to deal with sin in our lives and in our marriages. Y hay formas en las que ocupamos tratar con el pecado en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. I entitled my message this afternoon, Blessed are the Peacemakers. El título de este sermón esta tarde es Bienaventurados los que buscan la paz. And this comes from Matthew chapter 5, verse 9, when Jesus says those exact words. Y esto viene de Mateo capítulo 5, versículo 9, donde Jesús dijo estas mismas palabras. In the list of the Beatitudes, En la lista de las bienaventuranzas, he says in verse 9, Blessed are the peacemakers. en la versículo 9, él dice, bienaventurados los pacificadores. I'm not sure if this translates the same into Spanish, No estoy seguro si esto se traduce de la misma manera al español, but we are to be peacemakers. pero debemos ser quienes hacen la paz. Does that come across that way? If we're to be making something, what is the assumption? Si estamos haciendo algo, si hemos de hacer algo, llevar a cabo algo, ¿qué se asume de eso? Peace does not happen on accident. Se asume que la paz no nace accidentalmente. We must pursue it. Debemos perseguirla, We must work hard towards it. debemos trabajar arduamente para que se dé. As we live time together in our families Entonces tenemos tiempo juntos con nuestras familias, and in our churches, en nuestras iglesias. we eventually hurt one another. Eventualmente tendemos a herirnos. We say an unkind word. Decimos cosas que no son tan bonitas. We do something to hurt another person. Hacemos algo que hiere a otra persona. And we need to find ways to take care of our sin. Y necesitamos tener cuidado ese pecado. Sin not taken care of will infect our homes, our families, our churches. El pecado con el que no se trate va a herir nuestros hogares, nuestras iglesias. So how do we respond in these times of difficulty? ¿Cómo respondemos entonces en este tiempo de dificultad? First of all, I want us to share Primero quiere compartir the opportunity of conflict la oportunidad del conflicto or difficulty. o de dificultad. Do you see conflict as a good opportunity?
¿Usted ve el conflicto como una buena oportunidad? The opportunity is a chance to glorify God in the difficulty. El conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. In everything that we do, we are to glorify God. En todo lo que hacemos debemos glorificar a Dios. And the difficulties in our homes and in our churches are opportunities to glorify God. Y las dificultades, estas dificultades en nuestras iglesias y en nuestras casas son esa oportunidad para glorificar a Dios. And we glorify God by learning how to deal with those things. Y glorificamos a Dios aprendiendo cómo lidiar con esas cosas. We are not to run away. No debemos correr de ellas, We're not to blow up. no debemos explotar. We are to be blessed are the peacemakers to pursue it. Debemos ser aquellos bienaventurados que persiguen la paz. We must deal with the conflict Debemos tratar con el conflicto. in ways of wisdom. ¿En qué forma? Pues con sabiduría. So the opportunity of when conflicts come up, Cuando estos conflictos vienen, it is an opportunity to glorify God. son una oportunidad para glorificar a Dios. But where must we begin first? Pero debemos empezar. Where does Jesus point us? ¿A dónde nos apunta el Señor Jesús? When you see a speck in your brother's eye, what does he say? Cuando usted ve una paja en el ojo de su hermano, ¿qué nos dice debemos hacer? Get the log out of your own eye. Saque la viga de su propio ojo. We must first humble ourselves and deal with our own sin. Debemos humillarnos, ser humildes y tratar con nuestro propio pecado. To take responsibility Tomar responsabilidad for what we have done. por lo que hemos hecho. Consider what we just read in Joshua 23. Consideremos lo que leímos en Josué 23, The public reading. en la lectura de esta tarde. We're to, when the people went into the land, Cuando el pueblo fue a la tierra, they needed to remove all the traps and the snares. ellos necesitaban remover todas las trampas que había ahí. They needed to realize the areas that they needed to put away. Necesitaban saber cuáles eran aquellos lugares que debían limpiar. In our own lives, we need to see those areas and take care of them. En nuestras propias vidas necesitamos ver esos lugares y tomar y lidiar con ellos. And restoring that which is broken requires two parts: Y restaurar aquello que ha sido quebrantado necesita dos partes: repentance arrepentimiento and forgiveness. y perdón. We understand what this looks like before God Himself, Entendemos lo que eso significa delante de Dios, but often it does not. It's not understood well in relationships. pero muchas veces eso no logra traducirse en relaciones humanas. We all have different personalities. Todos tenemos diferentes personalidades. Some people, when they have difficulties, tend to get loud and yell. Algunas personas cuando se enfrentan a dificultades, ellos lo que hacen es ponerse Other people may be bulliciosos y subir el volumen. Other people may be quiet and hide, Otros pueden quedarse callados y esconderse. or even to run away. Algunos incluso correr y huir. But the way we glorify God is working through our difficulties. La forma en que le glorificamos a Dios es trabajando a través de esas dificultades. It's how our relationships as brothers and sisters, Es en la forma en que nuestras relaciones como hermanos y hermanas, as husbands and wives, como esposos y esposas, as siblings, como parientes, we glorify God. así glorificamos a Dios. So I want to consider the first part of how to be reconciled, how to make peace. Consideramos la primera parte de cómo hacer la paz. First of all is repentance. En primer lugar está el arrepentimiento. As I said, we must always begin with ourselves. Como dije anteriormente, debemos siempre empezar por nosotros mismos. When we sin against another, we need to go to the person. Cuando nosotros pecamos contra alguien, nosotros debemos ir a esa persona. I believe one of the biggest reasons that we don't see the restoration of problems, Yo creo que una de las razones por las que no vemos la restauración de los problemas because we see a lack of true repentance and true forgiveness.
porque hay una ausencia de verdadero arrepentimiento y verdadero perdón. Too often, when we hurt another, Muy a menudo cuando escuchamos a otro, we try to find the easy way to smooth it out. tratamos de encontrar la forma fácil de que eso simplemente se desaparezca. But in doing so, we don't deal with the root issue. Pero al hacerlo así no tratamos con el problema de fondo. Dealing with the root issue takes time, Tratar con el problema que de donde nace toma tiempo. takes humility, Necesita humildad, but more than anything, the Spirit of God. pero también necesita más que todas esas cosas al Espíritu de Dios. Because it is not our natural tendency to seek peace. Porque no es nuestra tendencia natural buscar la paz. Sin brings destruction. El pecado trae destrucción. And so, as we begin to deal with the issue, we take responsibility for ourselves. Y en tanto estamos tratando de lidiar con ese asunto, tomamos la responsabilidad. This doesn't mean that there's not other people who have a problem in the situation. Eso no significa que no haya otras personas que también tienen alguna clase de incidencia con respecto a ese problema que nació. Notice Jesus does not say, Note que Jesús no dice, "Blessed are those who wait for others to make peace." bienaventurados los que esperan que los demás hagan la paz con ellos. He says, "Blessed are the peacemakers," as the encouragement to go and do it. Dice, bienaventurados los pacificadores, aquellos que activamente se proponen a hacer la paz. One of the first helpful steps of repentance Uno de los primeros pasos del arrepentimiento es to address everyone involved. dirigirse a todos los involucrados. Sometimes when we seek repentance, Muchas veces cuando buscamos arrepentimiento, we don't talk to the right people we need to. no hablamos a las personas correctas o adecuadas que necesitamos hablar. This understanding helps us to address everybody, Este entendimiento nos ayuda a dirigirnos a todos y cada uno, but those who are involved. pero no a aquellos que estaban involucrados. For instance, Por ejemplo, if I have said a hard word against Pastor Adrian, si yo le he dicho algo, unas palabras fuertes al pastor Adrián, I don't need to go to everybody else. yo no necesito ir a todos los demás aquí en esta sala, I need to go to him. necesito ir a él. And so it's dealing with the issue, Así es al tratar con este asunto, with the people involved. con las personas que están involucradas. But when we go to seek repentance, Y cuando buscamos arrepentimiento, we need to take total responsibility. necesitamos tomar toda la responsabilidad. Consider David's words in Psalm 51. Consideremos las palabras de David en el Salmo 51. Do you ever hear mention of Bathsheba? ¿Usted lo escucha hablar sobre Betsabé? No. Did she sin? ¿Pecó ella? Sí. Sí. So- Yes. Yes, she did. Sí, ella lo hizo. But David was showing us an example of taking responsibility for your own sin. Pero David está mostrando un ejemplo muy claro de tomar responsabilidad de su propio pecado. Not trying to excuse our wrongs. No tratando de excusar su pecado, Avoiding words like, "But if you had not done this," evitando palabras que dicen como si usted no hubiera hecho eso or "If this had happened," o si esto no hubiese sucedido or "Maybe I might have done this," o palabras como yo puede que haya hecho esto. instead of David saying, "Against you and you only have I sinned." David dice, contra ti y solo contra ti yo he pecado. We all know what it's like for somebody to come to us and not really take responsibility. Nosotros sabemos lo que es que alguien venga y nos diga lo siento sin tomar responsabilidad realmente. But it's our responsibility to admit specifically what happened. Pero es nuestra responsabilidad el admitir específicamente qué es lo que sucedió. Both our attitudes and our actions. Ambas cosas, nuestras actitudes y nuestras acciones. And as we admit specifically, to acknowledge the hurt we have caused others. Y mientras admitimos específicamente, entonces reconocemos qué es lo que hemos herido. When we do this, it shows that the other
it shows that we recognize what we've done is wrong. Esto reconoce de nuestra parte lo que hemos hecho mal. We're putting ourselves in the other person's shoes, Estamos poniéndonos a nosotros mismos en los zapatos del otro. and we're willing to accept the consequences. Y estamos dispuestos a aceptar las consecuencias. But as we come in repentance, Pero en tanto venimos con ese arrepentimiento, the whole idea of repentance is to change, toda la idea del arrepentimiento tiene que ver con cambio, to alter our behavior. alterar o cambiar nuestro comportamiento. Repentance is not saying I'm sorry and then keep doing it. Arrepentimiento no es decir lo siento y seguirlo haciendo. I found it helpful to consider it this way. Encuentro de mucha ayuda al pensar de esta manera. When we go to somebody, we say, I am sorry. Cuando vamos a alguien le decimos, lo siento. I know that I did wrong to you in this way, Yo sé que le hice mal de esta forma and it hurt you because of this, y le hirió por esta razón and it was wrong because of, y estuvo mal por esto. will you please forgive me? ¿Podría usted perdonarme? We seek forgiveness, Buscamos perdón, recognizing it, and in a way putting ourselves before them. buscando ese perdón y poniéndonos a nosotros, exponiéndonos a nosotros mismos de esa manera. This is hard. Eso es difícil, It's humbling. eso es humillante, But this is what we need to do before God, isn't it? pero eso mismo es lo que necesitamos hacer delante de Dios, ¿no es así? What did Adam and Eve do? ¿Qué hicieron Adán y Eva? It's the woman you gave me, Adam said. Adán dijo, es la mujer que me diste. Eve said it was the serpent's fault. Y Eva dice, es la serpiente. But who did God hold responsible? Pero a quien Dios estuvo como responsable, Each individual for their own sin. a cada uno por su propio pecado. It is easy to see everybody else's sin Es muy fácil ver el pecado de todos los demás and be blind to our own. y ser ciegos para el nuestro. But we need to start with responsibility of ourselves, Necesitamos iniciar con responsabilidad de nosotros, to humble ourselves, humillarnos a nosotros mismos and to seek forgiveness. y el buscar perdón. Repentance is step one, Arrepentimiento es el paso número 1 or one side of the issue. o una parte de este asunto. The other side is forgiveness, La otra parte es el perdón, because we have all been wronged by another person here. porque todos hemos sido heridos o lastimados por But as- otros. But as we remember, Jesus told us the basis of forgiveness is His grace. El Señor nos enseñó que la base del perdón es su gracia. We owed a debt before God that we could never pay. Nosotros tenemos una deuda para con Dios la cual nunca podríamos pagar. And God has graciously forgiven us in Christ. Y Dios nos ha perdonado por su gracia en Cristo Jesús. We see the parable of the unforgiving servant. Vemos la parábola del siervo que no perdonó We struggle to forgive because it has hurt us. y luchamos por perdonar porque nos ha herido. Yet we have forgotten what we have been forgiven. Se nos ha olvidado que se nos ha perdonado a nosotros también. In no way am I trying to belittle the hurts that have happened to us. Y no trato de minimizar las heridas que se han hecho en nuestra contra. But in humility, when we recognize the seriousness of our sin against God, Pero en humildad, si consideramos nuestro pecado contra Dios, it softens our hearts towards those coming to us. suaviza nuestros corazones para con aquellos que vienen a buscar perdón nuestro. Ephesians 4:32 tells us the model of our forgiveness. Efesios 4:32 nos da un modelo de este perdón. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Siendo amables unos a otros, de corazón humilde. Then it says, even as God in Christ forgave you. Perdonándoos unos a otros, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. I know what Pastor Adrian preaches. Yo conozco lo que el pastor Adrián predica. Does he tell you that you have to do something to earn God's forgiveness? Él le ha dicho a usted que usted debe buscar ganar el favor de Dios. No. No,
but too often we add things to other people before we will forgive them. Pero muchas veces nosotros buscamos agregar esas cosas a las otras personas And para poder así perdonarlos. our forgiveness should look like God's forgiveness. Nuestro perdón debe verse como el perdón de Dios. I realize that we are not God, Me doy cuenta de que yo no soy Dios, but that is the high calling of Ephesians 4, pero ese es el llamado, el gran llamado que nos hace Efesios 4. to forgive as God has forgiven us in Christ. Perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. It is impossible without the work of the Spirit in our hearts. Es imposible sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. What does 1 John 1:9 say? Como 1 Juan 1:9 nos dice, That if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. dice que Él nos perdona. 1 John 1:8. He is faithful and just to forgive us our sins. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. We know that God forgives because He cancels our debt against us, like in the parable of the servant. Sabemos que el Señor perdona porque Él cancela nuestra deuda, como lo hace en la parábola Mateo 18. That debt did not come back ever again. Esa deuda nunca volvió a ser tomada en cuenta. That forgiveness is from the heart. Bien, ese perdón es del corazón. That forgiveness is where we see the restoration of our relationship with God. El perdón es donde vemos esa restauración de nuestra relación con Dios. And it does good or blesses the person who has offended us. Y hace bien y bendice a la persona que nos ha herido. I want to just note a couple things here about forgiveness. Quiero notar un par de cosas aquí con respecto al perdón. Forgiveness is difficult El perdón es difícil because we've been hurt real, porque se nos ha herido verdaderamente. often by the people who love us the most. A veces por las personas que más nos aman. Forgiveness is not merely just forgetting. Perdonar no es solamente olvidar. Forgiveness is not lightly excusing sin. Perdonar no es excusar de forma ligera el pecado. Forgiveness is not the same as reconciliation. Perdón no es lo mismo que reconciliación. Those are some bigger words, not the same as reconciliation. Perdón no es lo mismo que reconciliación. Lo que quiero decir es Forgiveness doesn't immediately. el perdón no hace que las cosas vuelvan al estado como estaban antes de forma inmediata. For instance, a child may steal something in the home Por ejemplo, un niño puede robar algo en el hogar and they are forgiven, y son perdonados, but they may not be given the same amount of responsibility immediately. pero puede que no se le vuelva a dar el mismo grado de responsabilidad de forma inmediata. And so we must see these truths as we pursue true forgiveness. Debemos ver y contemplar estas cosas en la hora de buscar verdadero perdón. And in forgiveness, I want to share four things. En medio de este perdón, deseo compartir 4 cosas. 4 promises that somebody else has written down that I think are very helpful. 4 promesas que alguien ha escrito y creo que son de mucha ayuda. Promise number 1. Promesa número 1. When I forgive, Promesas que alguien ha escrito. when I forgive the incident, Recalcar nuevamente ese asunto. yeah, I will not keep thinking about it, Yo no voy a seguir dándole mente a eso, but I will seek, as Philippians 4:8, to set my mind on the things that are true. sino más bien enfocar mi mente, como lo dice Filipenses 4, en las cosas verdaderas. Can God forget our sin? ¿Puede Dios perdonar nuestro pecado? No, but He chooses not to hold us accountable. No, Dios no olvida nuestro pecado, pero Él decide no tomárnoslo en cuenta nunca más. And that's where we lead to the second promise. Y así es como vamos a la segunda promesa. I will not bring up this incident and use it against you again. No traeré este asunto y lo usaré nunca más en contra tuya. Paul writes in 1 Corinthians 13:5, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5.
Love does not take into account a wrong suffered. El amor no trae en cuenta la herida. Lo que es- Another English translation says, love does not keep a record of wrongs. En otra traducción en inglés dice que el amor no toma en cuenta los hechos pasados. You know how difficult it is ¿Usted sabe lo difícil que eso es? when you say, well, that's the third time you've done that. Cuando estamos acostumbrados a decir, bueno, esta es la tercera vez que usted Now hace lo mismo. that it's the fourth time, Ahora es la cuarta. God is saying, when we have given forgiveness, the slate is clean. En cambio, Dios, cuando Él ha traído perdón a nuestra vida, es limpiado todo récord pasado. And I find it helpful to use these as promises of forgiveness. Y yo encuentro muy útil este asunto con respecto al perdón, Because they're things that we have to do daily. porque son cosas que debemos hacer diariamente. There might be small things that are easy to forgive, Sí, hay cosas que tal vez sea muy fácil olvidarlas, sí, but often in our lives there come these big things that take daily forgiveness. pero a veces vienen estas cosas a nuestra vida que necesitan ese perdón diario. When our flesh wants to bring it up and hold it against a person, Cuando nuestra carne lo trae, queremos tomarlo en cuenta contra la persona, we must set it aside. debemos dejarlo a un lado. Now, just to be clear, Solo para aclarar, this is when the person has come seeking forgiveness. esto es en el caso cuando la persona viene a buscar perdón. So, promise one, I will not dwell on this incident. Número uno, no voy a permanecer en este hecho, en este incidente. Number two, I will not keep bringing it up and using it against you. No seguiré trayéndolo una y otra vez. Number three, I will not talk to others about it. Número tres, no voy a hablar a otros acerca de esto que sucedió. Think of how many times gossip has hurt more people. Piense usted en cuántas veces la murmuración o el chisme ha traído más heridas con respecto a esto. Ephesians 4:29 reminds us our words need to build others up, not tear down. Efesios 4:29 nos recuerda que nuestras palabras deben edificar a otros y no destruirlos. And Proverbs 16:28 says, a perverse man stirs up dissension. En Proverbios 16:28 se nos dice que un hombre perverso remueve la disensión And a gossip separates close friends. y que el chisme separa a los amigos cercanos. I don't know your situations, Yo no conozco sus situaciones, but I want to share an example of what this might look like. pero quiero compartir con ustedes un ejemplo de lo que esto se parece. A husband and wife have a fight, Un esposo y una esposa tienen una pelea and they have sought reconciliation to be reconciled with one another. y ellos buscan la reconciliación, se estar reconciliados uno con el otro. But the husband or wife goes to their friend and says, Pero el esposo o la esposa va a donde su amigo y le dice, can you believe what my spouse did? ¿puede usted creer lo que hizo mi esposo o mi esposa? What has just happened in that situation? ¿Qué pasó ahí en esa situación? There was the restoration of the marriage, Estaba la restauración del matrimonio, but now somebody outside the marriage is offended. pero ahora alguien fuera del matrimonio se encuentra ofendido. The virus is spreading when it doesn't need to. El virus se esparce cuando no necesitaba que sucediera así. When repentance and forgiveness take place, Donde el arrepentimiento y el perdón toman lugar, it stops there, doesn't allow it to grow. ahí se acaba y no crece más. So we seek to not talk to others about the incident. No buscamos hablar a otros acerca de este incidente. And number four, Y número 4, I promise I will not allow this incident to stand between us or hurt our relationship. no prometo no permitir que este incidente nos separe. It's interesting when the Apostle Paul wrote to the church of Corinth Es interesante cómo Pablo le escribe a la iglesia en los Corintios. in 2 Corinthians 12, En 2 Corintios capítulo 12, he rebukes them for things that are taking place. él los exhorta con respecto a las cosas que están tomando lugar en ellos. In the middle of verse 20, he says, lest there be, hear these words, contentions and jealousies. Ahí les dice que no hayan en medio de ustedes contenciones ni celos.
And then later he says backbitings and whisperings. Y les dice que no se muerdan unos a otros y que no murmuren. All of those things are words. Todas estas cosas son palabras. Did you hear about so and so? ¿Escuchó usted de tal? Otro. I can't believe that this person would do that. Ay, yo no puedo creer lo que él haya hecho esta cosa. Or biting behind another person's back. Mordiendo detrás de la persona. We see how these things divide and take away forgiveness. Vemos cómo estas cosas toman lugar y traen y no permiten el perdón. And it is a day by day seeking by God's grace to set these things aside. Y toma el día a día dejar esto de lado. We need peace. Necesitamos paz. Most of all, peace with God. Más que todo, paz con Dios. But then as we still live in this body of flesh, Bueno, y entre tanto vivimos en este cuerpo de carne, we need peace between brethren, spouses, and siblings. necesitamos paz entre hermanos, entre familiares y matrimonios. I am thankful we serve a God who restores broken things. Yo estoy tan agradecido de un Dios que restaura cosas quebrantadas. And maybe you're in a situation you don't feel God can really fix it. Tal vez usted se encuentra en medio de una situación que usted dice, sí, el Señor puede hacer muchas cosas, pero esto no. Esto no lo puede reparar. But I would encourage you to consider the pages of Scripture, what God does. Yo le insto a meditar en las páginas de la Escritura y entender qué es lo que Dios puede hacer. But I realize at the same time, Y al mismo tiempo, there are situations that we don't have full control over. también le recuerdo que hay cosas en las cuales nosotros no tenemos pleno control. That's why I believe Paul wrote Romans 12:18. Por eso creo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 18, If it is possible, y les dice, en tanto sea posible, as much as depends on you, live peaceably with all men. en tanto dependa de usted, vivan en paz con otros. Notice it's not guaranteed that the other person will always do things right. Esto se toma en consideración que no todas las personas harán siempre lo correcto, But just like where we began, pero justo como empezamos, the responsibility falls upon us. la responsabilidad cae sobre nosotros. That before God we can say we've done everything we can Delante de Dios debemos estar listos para decir, hemos hecho todo lo que hemos podido, to seek peace. para buscar la paz. Hear the words of Paul to the church of Colossae in Colossians 3:12. Aquí están las palabras de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, He aquí como elegidos de Dios, santos y amados, put on tender mercies, kindness, humility, and meekness. vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, Long suffering, bearing with one another and forgiving one another. de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. If anyone has a complaint against another, Si alguno tuviera queja contra otro, even as Christ forgave you, so you must also do. de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. You know what I hear when I read those words? ¿Sabe qué escucho cuando veo estas palabras? The early church struggled in ways that we do. La iglesia temprana luchó en las mismas formas que usted y yo lo hacemos hoy. That they had to work through difficulties just like we do. Ellos tuvieron dificultades así como las tenemos nosotros, But we have the same spirit as they do. pero tenemos el mismo espíritu que ellos también tenían. And so we need, by God's grace, to humble ourselves, Necesitamos entonces, por to carefully walk through these things, la misericordia de Dios, permanecer en el espíritu y caminar en estas cosas, because our unity is essential. porque nuestra unidad es esencial. We need to seek to be reconciled because it's what we've been shown. Necesitamos encontrarnos reconciliados porque es lo que se nos ha mostrado.
We've been shown it freely in Christ, Se nos ha mostrado libremente, gratuitamente en Cristo. and we must pursue it even when it's hard. Y debemos perseguirlo, debemos luchar por ello, aun cuando es difícil. As Paul wrote in Philippians 1:9, Como Pablo le escribió en Filipenses 1:9. he prayed and praised the church of Philippi that their love abounded more and more. Él oró para que la iglesia de Filipenses creciera en amor más y más. It is my prayer that this church flourishes in its love for one another. Mi oración que también esta iglesia crezca en ese amor unos por otros. And we do that through repenting of our sin Hacemos esto al arrepentirnos de nuestro pecado and forgiving one another. y perdonarnos los unos a los otros. May God help us. Señor, nos ayude. Let's pray. Oremos. God, you are the God of all peace. Dios, tú eres el Dios de toda paz. And we confess our sin impacts us in our relationships. Confesamos que nuestro pecado nos impacta en nuestras relaciones. It divides marriages, Divide matrimonios, parents and children, padres e hijos, and local churches. iglesias locales. And Father, we pray by your grace that we would humble ourselves, Padre, oramos para que podamos humillarnos a nosotros mismos, that we would seek to be reconciled with one another. para que busquemos estar reconciliados los unos con los otros. Lord, whatever situations are going on in the lives in this room, Sea cual sean las situaciones que se estén dando a lugar en este lugar, we pray that you would bring peace where there is no peace, oramos para que tú traigas paz donde no hay paz, that we would endeavor to seek the unity of the bond of peace, para que tú nos comiendes, Señor, el llegar a la paz, that the world around us would see our love for one another and glorify you. para que el mundo alrededor pueda ver las relaciones entre nosotros y verte a ti. Father, unite our hearts as we work through these difficult things. Cristo, une nuestros corazones en medio de esto. And may it be to the praise of your glorious grace. Todo esto sea para la honra y gloria de tu nombre. In our matchless Savior's name we pray. En nombre de nuestro Salvador oramos. Amen. Amén.